El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. Uno. En Primeras Fisuras con Palenque, publicado en El Financiero, Raimundo Rivapalacio identifica los primeros signos de distancia entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Aunque forman parte del mismo proyecto político, Sheinbaum empieza a desmarcarse de figuras ligadas a su antecesor, que hoy entorpecen su margen de maniobra. Rivapalacio señala episodios recientes como la sobreexposición del senador Adán Augusto López, las imágenes de las vacaciones de Andy López Beltrán y el activismo mediático en torno al expresidente como síntomas de una operación cuidadosamente dosificada. No se trata de ruptura, sino de separación táctica. La columna plantea que Sheinbaum necesita diferenciarse para poder gobernar y también para deslindarse del desgaste acumulado. Hay una tensión evidente entre la lealtad política y la responsabilidad institucional. El autor apunta que los vicios que Morena prometió erradicar, excesos, opacidad, impunidad, ya emergen dentro de su propia estructura, y eso mina el discurso de austeridad con el que llegó al poder. Desde El Financiero, Rivapalacio propone una lectura clara. La 4T ya no es una fuerza unificada, es un frente con líneas internas de presión que empiezan a romperse. 2. En Los 5 males internos que carcomen el alma de México, publicado en La Silla Rota, Omar Cepeda identifica 5 problemas que siguen debilitando al país desde sus propias entrañas. Primero, la extorsión que dejó casi 6,000 muertos en los primeros 6 meses del año. En estados como Veracruz y Guanajuato, muchos negocios operan bajo amenaza constante. La autoridad está rebasada. Segundo, la desigualdad. Hay 46.8 millones de personas en pobreza y 9.1 en pobreza extrema. Pareciera que la política social redujo la pobreza moderada, pero no mejoró las condiciones de quienes están en el fondo. La marginación sigue siendo terreno fértil para el crimen y la migración. Tercero, la justicia intervenida. La elección del Poder Judicial estuvo marcada por trampas y baja participación. Si los jueces responden a intereses políticos, el sistema legal pierde sentido. Cuarto, el crecimiento económico. El FMI proyecta 0.2% para 2025. Durante el sexenio pasado, el promedio fue de apenas 0.81% anual. Sin inversión y certidumbre, el país se estanca. Quinto, la corrupción que no ha disminuido. México ocupa el lugar 140 de 180 en el índice global. El caso de Hernán Bermúdez Requena ilustra cómo la impunidad se mantiene intacta. Desde La Silla Rota, Cepeda no se queda en la crítica. Deja un mensaje claro. Estos males no son nuevos, pero siguen sin respuesta y se incrementan alarmantemente. 3. En la columna Gobierno arrastra fallas en distribución de medicamentos. Lanza nueva estrategia. La periodista Dulce Soto expone el caso persistente del sistema de abasto de medicamentos en México, a pesar del relanzamiento oficial con un nuevo modelo. Entre febrero y julio, el 29% de los medicamentos solicitados por el Sistema Público de Salud no llegaron a su destino. Eso equivale a más de 345 millones de piezas faltantes. Las consecuencias son reales. En estados como Veracruz, niños con cáncer interrumpieron sus quimioterapias por falta de insumos. Soto señala que la empresa pública Birmex, encargada de la distribución desde el sexenio anterior, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por su incapacidad operativa. No tiene la logística, ni el alcance, ni la transparencia para sostener una red de ese tamaño. La columna recoge voces como la de Maritza Herrera, madre de un niño con leucemia, que resume el reclamo de miles. ¿Por qué el gobierno no cumple? Desde las páginas de Expansión, Dulce Soto deja una pregunta abierta. Si el modelo no funciona y las vidas están en riesgo, ¿por qué se insiste en mantenerlo? ¿Qué intereses se esconden detrás de este desastre administrativo? 4. Héctor Jaime Ramírez Barba, en su artículo Salud cardiovascular en el envejecimiento de México, publicado en El Economista,
Advierte que el país se enfrenta a una transformación demográfica sin precedentes. Más de 17 millones de personas tienen hoy más de 60 años. Para 2050, 1 de cada 4 mexicanos será adulto mayor. Este cambio presiona a un sistema de salud que no está preparado para enfrentar enfermedades crónicas, en especial las cardiovasculares, primera causa de muerte en el país. El autor subraya la urgencia de adoptar el enfoque de envejecimiento saludable que busca mantener funcionalidad e independencia, incluso con enfermedades existentes. Señala que más del 55% de los adultos mayores tiene hipertensión y muchos se enfrentan diabetes, obesidad o dislipidemia, lo que eleva el riesgo cardiovascular. Además, advierte sobre la fragilidad y la polifarmacia, que complican tratamientos y elevan los costos del sistema. Desde su perspectiva económica, Ramírez Barba estima que tratar a un paciente mal controlado puede costar hasta 400,000 pesos al año, mientras que mantenerlo estable cuesta entre 8 y 18,000. Solo el IMSS prevé un gasto acumulado de 439,000 millones de pesos en enfermedades cardiovasculares entre 2019 y 2028. Por ello llama a fortalecer la prevención, mejorar la atención primaria y replicar programas como el modelo HEARTS, con costos mucho menores. Concluye que la salud cardiovascular en el envejecimiento es una responsabilidad colectiva y urgente. 5. En su columna El ojo rubio que espía a los morenos, publicada en El Universal, el periodista Salvador García Soto sostiene que los recientes videos de figuras de Morena vacacionando en el extranjero no son simples filtraciones, sino parte de una operación de espionaje profesional presuntamente dirigida por el gobierno de Estados Unidos. Los protagonistas son líderes como Ricardo Monreal, Mario Delgado y Andy López Beltrán, captados en hoteles de lujo en ciudades como Madrid, Lisboa o Tokio. Las imágenes, según el autor, no fueron tomadas por turistas comunes, sino por agentes encubiertos con acceso a bases de datos migratorias y equipo de vigilancia. García Soto afirma que estos materiales son entregados a medios críticos del gobierno, donde se publican de forma rápida y coordinada. El objetivo: exhibir ante la opinión pública la contradicción entre el discurso austero de Morena y el estilo de vida de sus dirigentes. El texto concluye con una advertencia: no es un mundo el que los espía, sino un ojo rubio, símbolo del poder extranjero que los observa, expone y desarma políticamente. 6. En su columna La maestra existe aunque no se nombre, publicada en Latinos, la periodista Carolina Hernández critica el gobierno de Claudia Sheinbaum por construir una realidad donde solo existe lo que se menciona oficialmente. Pone como ejemplo la conferencia del 25 de julio. Ese día, la presidenta aseguró que la estrategia contra la extorsión estaba dando resultados, pero evitó mencionar el caso de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada secuestrada y asesinada por negarse a pagar extorsión. Para Hernández, esa omisión no es menor. Refleja una desconexión profunda entre el discurso oficial y lo que viven millones de personas en el país. Las cifras lo respaldan. 5.800 denuncias por extorsión solo en el primer semestre del año y más de 2.500 atrocidades documentadas. A esto se suma que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. La autora cierra con firmeza: aunque el gobierno no la nombre, Irma existió, y su silencio oficial no borra la violencia que sigue marcando a México. 7. En Pensar se ha convertido en un lujo, publicada en The New York Times, María Harrington advierte que el impacto de la tecnología digital no solo afecta la capacidad de concentración y lectura, sino que está abriendo una nueva forma de desigualdad de clase. Mientras los sectores más ricos están limitando el uso de celulares en casa, contratando niñeras sin teléfono o pagando escuelas privadas sin pantallas, los sectores pobres están más expuestos a entornos digitales saturados, donde predominan los videos cortos, la desinformación y los estímulos constantes. Esta exposición, según Harrington, reduce la capacidad de razonamiento profundo y crea una brecha cognitiva difícil de revertir. Los datos muestran que los niños de familias con bajos ingresos pasan más horas frente a pantallas
y que esto afecta su memoria, lenguaje, atención y funciones ejecutivas. Para Harrington, pensar con claridad, leer con profundidad y sostener una idea se está volviendo un privilegio de élites, mientras que la mayoría cae en una cultura posalfabetizada sin herramientas para resistirla. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.